Okay. There comes a time. Truco o Trato, el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco o Trato. Hoy estamos con la escritora, poeta, periodista y editora Luna Miguel. Bienvenida, Luna. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchos la conoceréis de sus redes sociales, de sus apariciones en medios, también por sus libros como El funeral de Lolita, la recopilación de poesía Tenían 20 años, estaban locos, o el más reciente libro sobre vínculos afectivos y amor plural que se llama Caliente, donde habla desde alta literatura hasta Bad Bunny. Vamos a empezar hablando de Caliente. Vamos a empezar con un chascarrillo chusco, que es que estábamos hablando antes mientras preparábamos la entrevista, de que has hecho 68 entrevistas hasta ahora y que esta iba a ser la 69. Exacto. No tenías claro si el número 69 le iba a tocar a Pablo Iglesias en otra vuelta de tuerca o a Truco o Trato en Radio Subterfuge. Como sabes, Víctor, yo elegí que la 69 fueras tú, o sea que... Bueno, pues o sea que aquí lo dejamos. Te lo agradecemos. Bueno, a mí, estuvimos comentando, yo escribí una reseña del libro en Voz Populi y tú me dijiste como que no había entendido bien una de las cosas, ¿no? Como que yo trataba el libro como si fuese una defensa del poliamor y que no era exactamente eso. ¿Me puedes aclarar por qué no es exactamente una defensa del poliamor? Bueno, yo creo que eso sería reducir el libro a uno de los muchos temas que trata, que para mí principalmente es el amor en solitario, en todo caso. Es decir, es una reescritura de un ensayito que publiqué en Capitán Swing en 2016 que se llamaba El dedo y que trataba sobre la masturbación femenina. Lo que pasa es que me di cuenta de que si yo quería tratar el amor en solitario, pues también tenía que abordar otras cuestiones, ¿no? que lo rodeaban. Y ahí entraba también una circunstancia personal y una narración de una circunstancia personal que era mi cambio de paradigma matrimonial en ese momento, o en el momento en el que yo empecé o acabé la escritura de este libro. Entonces sí, tenía que aparecer todo el asunto del amor plural, también porque había leído mucho sobre este tema, también porque muchas de las escritoras de las que yo estaba hablando habían practicado modelos relacionales diferentes a la monogamia y todo eso al final aparece al final del libro, donde yo además me pregunto, me cuestiono si alguna de esas teorías puede ayudarme a mí en mi situación, en la situación en la que yo estaba escribiendo este libro. Para aclararnos, ¿poliamor y amor plural son lo mismo? ¿Hay matices? Bueno, es una manera un poco como lírica de hablar del poliamor o de relaciones no monógamas, por así decirlo, porque también hay muchas... yo no soy teórica de todo esto y si uno quiere aprender a propósito de todos estos temas, yo recomiendo siempre que se lea pues a una Brigitte Vasallo o los libros que publica con Tinta Me Tienes, de Amor con H, donde te hablan de todas las alternativas a un modelo relacional muy concreto que es, yo creo que el que más representado está en nuestra literatura, en nuestro cine, en nuestras series, etcétera, que es la monogamia, vaya. Ya hablas de cambio de paradigma matrimonial. ¿Cómo definirías el antiguo y cómo definirías el actual? Bueno, pues esto ya no es del libro, esto ya es ir más allá, pero por seguir con el cotilleo, pues piensa que yo llevaba desde los 17 años con la misma persona hasta que ya no. Es un cambio de ese es el gran cambio de paradigma. Eso es un cambio de pareja, no un cambio de paradigma matrimonial. Sí, bueno, pero hay un camino que recorrer, ¿no? Hay un camino que recorrer y una serie de preguntas que una se hace y también una serie de cosas que no quiere repetir en su vida. Y yo no quiero volver a tener una relación como la que he tenido hasta ahora. Quiero probar otras cosas. A mí, cuando estaba leyendo el libro... una cosa que me daba vueltas la cabeza todo el rato es que cuando se habla de poliamor, ahora que hay muchos debates, desde Place hasta las redes sociales, escucho a la gente joven de tu edad, entre 20 y 30 años, hablar como si fuera algo nuevo, cuando realmente es algo que se lleva probando desde la contracultura y que no salió especialmente bien, por lo menos la primera vez. No sé si tú...
Sí, no es para nada nuevo. De hecho, yo ahí hablo, pues yo qué sé, hay un fragmento que me divierte mucho, que es cuando hablo de Natalie Barney y de todas estas poetas sáficas de principios del siglo XX en París, que todas eran súper poliamorosas, aunque esa palabra no existiera o no se usara en ese momento, o una Anais Nin, es decir, que te vas vale, estoy hablando de principio del siglo XX, pero te vas a la misma Safo y ya están estas cuestiones, ¿no? Ya se retrata la imposibilidad muchas veces para muchas personas, porque no todas, de practicar o de vincularse a una única persona emocionalmente, ¿no? Yo también pienso que cuando hablamos de poliamor también estamos hablando de vínculos con amigos, ¿no? Yo, por ejemplo, esto lo cuento siempre, los años de Playground, por ejemplo, que era trabajo, encima fui madre y encima estaba en esta situación de pareja muy monógama y muy centrados el uno en el otro, me olvidé de mis amigas. Yo he pasado años y años y años sin tener un grupo de amigas y ahora lo estoy empezando a recuperar gracias también a todas estas teorías, ¿no? Es decir, que para mí la reflexión sobre el poliamor evidentemente no es nada nuevo, hay una bibliografía y una historia que lo demuestra, pero sí que creo que se puede, que todas esas reflexiones, todas las herramientas que traen esas reflexiones se pueden aplicar a otros ámbitos. Y también pues eso, ¿no? Como decía, pues al ámbito de la amistad, donde no tiene por qué estar mediada por el sexo constantemente, ¿no? Pero esto a mí me ha traído mucha alegría, ¿no? El poder redefinir completamente todos los vínculos de mi vida a través de estas reflexiones. Volviendo a lo de la contracultura, que es que a mí me parece como la referencia porque es el experimento social inmediatamente anterior a nuestra época, ¿no? Recuerdo estar hablando sobre esto en una entrevista con Jarvis Cocker de Pulp y él decía que él pensaba que el experimento del amor libre de los 60 había fracasado porque el resultado habían sido un montón de madres solteras y un montón de hombres muy libres, ¿no? Que se habían visto a América en coche, habían hecho todo lo que les daba la gana y un montón de madres que habían tenido que cargar con todas las responsabilidades y todos los cuidados. ¿Cómo crees que se puede hacer para que no ocurra esto otra vez? Bueno, esto, mira, precisamente cuando fue hace un par de años, 3, el aniversario de mayo del 68, también recuerdo que un compañero mío, al que quiero mucho, Eudal Espluga, escribió un artículo sobre la supuesta liberación sexual que eso habría supuesto, ¿no? Y también el todo lo contrario, ¿no? Que era una liberación sexual, pero ¿para quién? ¿No? Entonces, yo creo que la gran diferencia entre lo que pasó entonces y lo que puede estar pasando ahora es que toda esta reivindicación nace también desde el feminismo y desde una desde una mirada que pretende propiciar también los cuidados, que pretende poner en el centro no el sexo, sino los afectos en general, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio bastante grande, no es una liberación sexual, es un replanteamiento de los afectos. Bueno, la contracultura también tenía, es verdad que era anterior y diferente, pero también tenía un componente feminista, aunque luego no se cumplían esas cosas. Pero a mí cuando leía tu libro y lo dije en la reseña, lo que me preocupa es si es posible, que es la impresión que yo tengo, que este tipo de relaciones poliamorosas funcionen cuando tienes un trabajo, cierto nivel económico y un cierto capital cultural, pero no le vayan a funcionar a la gente que está en una situación más precaria, ¿no? ¿Crees que hay una diferencia muy grande en cómo puede funcionar para unos y para otros? Evidentemente, como todo debate en la vida, como todo debate sobre la educación, como todo debate sobre la cultura en general, o sea, muchas veces hablamos de cultura como si todos pudiésemos estar constantemente comprándonos los libros que salen y no es así. Muchos hablamos pues yo qué sé, de música como si todos pudiéramos ir a festivales y conciertos y no es así, y menos ahora. Entonces, sí, o sea, yo creo que evidentemente desde el ámbito, desde el mundo intelectual, proyectamos un mundo que es muy diferente luego al que nos encontramos en nuestro mismo barrio en el que vivimos, ¿no? Yo hablo de todas estas cosas con las mamás del barrio donde vivo y con las mamás del cole de mi hijo y
ni siquiera me miran raro, ¿eh? No es que me miren raro, no es que yo esté hablando de algo que se escapa completamente, porque creo que son debates que se tienen y que con muchas de ellas han salido conversaciones muy chulas al respecto, pero sí que es verdad que queda muchas veces alejado del día a día. Yo puedo permitirme, o porque trabajo en esto, leerme todos los libros que se publiquen en España sobre poliamor y aprender de ahí y consumir literatura o cine o lo que sea que ahonde en eso, pero porque también yo voy a trabajar mis ideas sobre eso. Pero entiendo que no hace falta irse muy lejos. Entiendo que si sales ahora mismo a la calle, en esta misma calle de un barrio más o menos pijo de Madrid, este tema no todo el mundo posee las herramientas para poder pensar en ello profundamente. Tal vez llevándolo yo desde mi posición de privilegio, que tengo una serie de lectoras y jóvenes, además muchas mujeres jóvenes que me leen, quizá el simple hecho de lanzar esta pelotita pueda ayudar en algo, ¿no? No lo sé. Dices que tú tienes tiempo para leer todo lo que se publica, sí, más o menos, o casi todo lo que se publica sobre poliamor. Me gustaría saber si ha habido alguna regla o enfoques que te han sido especialmente útiles para tus relaciones personales, cotidianas. Bueno, es cierto que leer a Vasallo fue una hostia en toda la cara la primera vez que leí Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Y estaba completamente en desacuerdo con todo. O sea, me parecía... sentía como si me estuviera atacando. O sea, era una lectura terrorífica porque... era tan cierto muchas de las cosas que leía que sentía que atacaban lo que yo había hecho durante toda mi vida, que era entregarme, por así decir, entregarme a un hombre, entregarme a una relación completamente y dejar incluso de pensar en mí misma, ¿no? Entonces, claro, el problema no era lo que está diciendo Vasallo, el problema lo traía yo de casa. Entonces, para mí esta lectura fue fundamental. Y luego me ha interesado mucho también leer a Rocío Bajardí, que es, en Maternidades subversivas, que está en la editorial Legales. Es una antología que a mí hay cosas que no me interesaron demasiado, pero su texto sobre una primera aproximación a cómo deben ser los cuidados a los niños en relaciones abiertas o poliamorosas me resultó muy interesante, porque es verdad que es donde menos teoría he encontrado, donde menos literatura he encontrado, y lo que más me preocupa a mí como madre precisamente, y esto que decías, ¿no? Dejamos a muchas madres solteras por el camino. Yo ahora mismo soy una madre soltera por el camino. Entonces, me preocupa también cómo, qué le puedo dar yo a mi hijo en un momento como este, ¿no? Y ahí es donde menos literatura he encontrado, solo esto de Rocío, que puede ser un gran comienzo para... Espero que se siga escribiendo, ¿no?, sobre todas estas cuestiones. Para mí era un gran comienzo y espero yo también poder tratar el tema yo misma. Tú tienes muy clara tu apuesta por el poliamor o por el amor plural, pero... No te creas. ¿Ah, no? No sé, ¿Cuál es la duda más grande que tienes? Bueno, que no creo que sea algo definitivo. Quiero decir, a lo mejor yo de repente quiero... pasar mucho tiempo con alguien y no pensar en otras cosas, no lo sé. Es que no lo sé, o sea, es que es algo... Para mí la cuestión no es si se es o no monógamo, si se es o no poliamoroso, es si se está o no en ese momento, quiero decir yo. O también se puede estar solo, a mí me gusta estar sola. Yo ahora me he ido a vivir sola y estoy disfrutando... O sea, es que nunca había vivido sola. Pasé de casa de mis padres a casa de mi abuela a casa de mi marido. Quiero probar también qué significa estar sola, sin que eso sea negativo. Estoy más acompañada que nunca. Como decía, tengo una red de amigas brutal. Tengo 2 parejas que viven en ciudades diferentes y con las que no tengo contacto diario, pero con las que sí hablo y sí que nos apoyamos mutuamente. Entonces no sé si eso es poliamor, si eso es soltería, si eso es... no sé lo que es y no lo quiero definir tampoco. Simplemente... procuro trabajar el día a día para yo estar bien, para que la gente a la que quiero esté bien, para que mi hijo esté bien y para seguir adelante y trabajar, que al final es lo que más puto tiempo me quita, trabajar. Esa es mi relación más odiosa actualmente.
Sí, hay una frase de Chesterton, una frase muy antifeminista que decía que el feminismo es pensar que la mujer se libera cuando se entrega a su trabajo y se esclaviza cuando se entrega a su marido. Nos esclavizamos con todo, me parece. Sí, pero bueno, la pregunta que te hacía era como, me imagino cuál es su grupo de amigos, y que está ahí Elizabeth Duval, que ella es partidaria de las relaciones monógamas, escribió en Rock Deluxe hace poco una especie de alegato en esto. Quiero decir que no hay que escoger un paradigma u otro, ¿no? No, yo creo que hay que conocer las posibilidades e ir viendo. Yo también pensaba que mi relación con mi exmarido era para toda la vida. Es decir, que es algo que tienes en la cabeza y que muchas veces tienes ahí, pero yo no disponía de las herramientas para poder actuar cuando eso dejara de ser una realidad. Y yo creo que eso nos pasa a todos. O sea, que apostemos por una relación monógama o abierta o anarquía relacional o cualquier mierda, palabra nueva que se invente. Lo que no tenemos son herramientas para saber cuidarnos y cuidar al otro cuando las cosas no van tan bien. Es que hay cierta sección del poliamor, de los defensores del poliamor, que no se conforman solo con, defender su opción, sino que tienen que criticar la otra, ¿no? Pienso pasa con todo, ¿no? Si no solo votas a Vox, sino que tienes que criticar a todos los que votan todo lo demás, ¿no? Quiero decir que esto es así con todo. O sea, hay los ultras y los groupies de cada cosa en la vida. Siempre parece que tenemos que criticar al otro por lo que elige en vez de ver qué podemos aprender del otro por lo que ha elegido. Yo, por ejemplo, no sé si soy poliamorosa, pero sí me interesan las herramientas que me da la gente que participa de estos modelos relacionales para aplicarlo a mi extraña situación actual. Entonces, ser más feliz. Hay una facción muy grande de los defensores del poliamor que atacan los mitos del amor romántico como si fuera siempre esclavizante. ¿Tú no te cuentas entre estas...? Sí, a ver, yo creo que hay muchos mitos esclavizantes dentro de... solo hace falta irse a la mitología griega para ver cómo está representada la pareja heterosexual en general, ¿no? Pero esto es un problema que viene de siglos, que no se va a resolver ahora mismo, ¿no? También es cierto que también dentro de los defensores de la monogamia pasa un poco la reacción esta visceral que tuve yo al principio cuando leía a Brigitte Vasallo, ¿no? Que parece que todo lo que se salga de tu cuadrícula es algo que va a amenazarte, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran problema ahora, ¿no? Que pensamos que todo es una amenaza cuando la única amenaza es la de no tener respuestas, la única amenaza es la de estar cansados, la única amenaza es la de que nos absorba tanto el curro y la pareja y que no poder salir ni pensar un momento en nosotros mismos. O sea, vivimos agobiados y ese es el único problema que hay, que estamos puto agobiados. Bueno, pues te voy a pedir que saques una de nuestras preguntas. Te las acabas de inventar. Me las acabo de inventar, sí, como siempre. No, estas las vale. Mejor. Las preguntas incómodas de Lenore. A veces estaba leyendo tu libro y repasando tu biografía y a veces me pregunto, ¿no te cansas de ser cool todo el rato? ¿Qué significa eso? Bueno, es algo que llevo pensando obviamente mucho tiempo. Por ejemplo, me lo pregunto también cuando veo a Cristina Rosenbinge, que son de estas personas que desde los 14 años a los que tenga ahora, que no sé cuántos son, ni los diría si lo supiera, que ha sido cool todo el rato, ¿no? Hay algo... Quiero decir, bueno, yo es que he estado también en esos ambientes hipsters, indie cool, gafapastas, y noto que mucha gente llega a un punto en que se cansa. O sea, que te das cuenta de que es una inercia que no es muy satisfactoria a largo plazo. ¿Qué es ser cool? O sea, ¿por qué yo soy cool? Explícamelo tú, porque yo no lo sé. Hombre, te lo tengo que explicar tú. Ya, o sea, si has estado escribiendo tantos años en Playground, Playground era una publicación centrada en la alquimia del cool, básicamente. Bueno, yo llevaba la sección de libros, no sé si eso era tan cool. Bueno, pero a ver, pero tú cuando comentas un libro de Miki Otero, pero no uno de Juan Manuel de Prada, sabes que... Hostia, porque yo nunca he comentado un libro de Miki Otero. A ver, son ejemplos al azar, no sé de quién... No me hables de lo cool desde este templo, por favor. No hablo de lo cool como acusación, hablo de lo cool como exploración. O sea, quiero decir que, no sé, yo he visto ese proceso en mucha gente, ¿no? Que vives en ese mundo, igual que tú te
te sentías encerrada en las relaciones de pareja. Sí. Hay mucha gente que hemos vivido parcialmente en ese mundo y que llega un momento en que dices, es que esto... No lo sé, es que no comparto esa visión de lo cool. Yo también te he dicho que en Playground son los años que más he sufrido de toda mi vida, por las dinámicas de mierda que había en la empresa, por el odio interno que había también entre distintas secciones, entre distintos grupos, por el odio que había desde fuera. Es cierto que el nombre Playground te permitía refugiarte y durante muchos años yo creo que mi nombre, que antes había estado, pues sí, con la columna de público, el no sé qué, que había estado por ahí saltando, ¿no? Pues de repente era también un pequeño refugio, ¿no? El refugiarte en el gran nombre de Playground te permitía a ti hacer cosas sin estar tú dando la cara todo el rato. Pero también te hacía renunciar y participar de rituales que no iban contigo. Entonces, no sé si eso es cool. Para mí no es cool esa etapa. Para mí eso es una etapa de precariedad, sufrimiento e incluso acoso laboral. Bueno, y luego, esto ya que dices es bastante terrible. Luego hubo el ERE tremendo. Exacto. Que ahí ya se ve claramente que para muy poca gente podía ser cool un proyecto. Sí, bueno, así, yo ¿no? Salí con una depresión, sí. Con una depresión. ¿Y cómo la capeaste bueno, más o menos? Tuve la suerte de que publiqué la novela en esa época, en 2018, y entonces fue viajando durante la promoción cuando me di cuenta de que eso era lo que quería hacer, de que quería escribir, de que quería irme de un sitio en el que no me sentía libre de hacer lo que me gustaba, aunque allí tenía muchísimos amigos, desde Ana Pacheco, del Esplugal que ya he citado, y un largo etcétera, Rosa Molinero, etcétera, pero no me tenía que marchar, porque si no me iba a volver loca. O sea, y aparte de eso, que a mí me gusta escribir, yo quiero editar, también empezábamos con Caballo de Troya, entonces me di cuenta de que tenía la suerte, que no tuvieron otros compañeros, de poder irme. Claro, dices la suerte que no tuvieron otros compañeros. Tú tenías cierto capital cultural, acceso a medios y tal, y hay gente que se quedó bastante peor que tú, que fue la mayoría de la plantilla la que se quedó deprimida, como tú decías. Sí. Bueno, es que ya lo estábamos, sí. O sea, ya llevábamos meses y meses y meses enfrentándonos a cambios absurdos, a locura. Es que esto da para... Esto ya escribiremos algún día, ¿no? Pero sobre todo las tías allí estábamos... bueno, en fin. Había una doble vara de medir, trataban a los chicos de forma diferente. Sí, yo siempre he cobrado menos que mis compañeros, siendo editora como ellos y demás, sí. Pero bueno, el caso es que sí, que fue terrible, pero por suerte eso, como creo que había grupos de colegas que nos hemos estado apoyando mucho entre nosotros, y a la salida de Playground, pues creo que muchos hemos sabido ayudarnos, colocarnos un poco entre todos, darnos un poco tendernos un poco la mano, y al final yo creo que ahora mismo pues ya pasó, el primer mal trago ya pasó, pero todavía creo que queda hacer la digestión para poder hablar de todo aquello. Sí, bueno, decías que no entendías, o sea, o que no piensas en estos términos de cool o uncool. Estaba leyendo una entrevista con Angélica Lidl hace poco. Ajá. Y hablaba del totalitarismo deprimente de Instagram, ¿no? Cómo te va ofreciendo un ideal, digamos, de, yo qué sé, de belleza o de felicidad en la vida, que es muy insatisfactorio para mucha gente, ¿no? Cuando dije que te iba a entrevistar en redes, escribió un Mauro Canut, escribió que tiene una hija adolescente, decía que ponía una cifra que, si no recuerdo mal, era que había en España 400.000 personas con trastornos alimentarios, de las cuales 300.000 eran chicos y chicas entre 12 y 25 años, y que estos trastornos habían crecido durante la pandemia, ¿no? A ti que te lee gente joven, esto es un problema que suele salir cuando hablas con lectoras jóvenes, con gente que te hace preguntas. Ahora que lo dices, mira, no lo había pensado así, pero acabo de hacer la relación. La primera novela que publiqué, la protagonista tenía trastornos alimentarios, ¿no? No se decía claramente, pero se podía intuir. Era alguien que se dedicaba al mundo, era una crítica gastronómica en una revista cool, y entonces yo creo que ella dejaba ir como todos los problemas de su vida, los dejaba
ir a través del hablar de comida, pero también había relaciones muy ansiosas con la comida, ¿no? Se atiborraba y luego tal. Bueno, que sí que es verdad que era un personaje que tenía de esto un poco, que no es nada que yo no haya podido experimentar también en la adolescencia. Es decir, que no hace falta tener TikTok para que esto te pase. Yo leía La Loca Magazine de adolescente y ya tenía estas presiones. Es decir, que es algo que se va repitiendo en distintas plataformas. Lo mío fue La Loca y un montón de series también de televisión que iban por ese camino, o las muñecas Bratz, o todas estas cosas, ¿no? Es decir, yo pertenezco a esa generación donde todas las muñecas eran delgadas y en La Loca Magazine te decían que tenías que estar así para pillar a un chico, ¿no? Entonces yo creo que cada generación va teniendo lo suyo, pero sí que es verdad que cuando saqué la novela, muchas chicas me escribían para decirme que se sentían como la protagonista no por el tema del abuso que había sufrido ella en su adolescencia, sino por su relación con la comida. Y esto es algo que también lo vi mucho cuando en el club de lectura que yo tenía antes en Instagram, precisamente, el primer libro que leímos fue Biografía del hambre, de Amélie Nothomb, donde ella habla de su bulimia y de todos sus trastornos de adolescencia, y fue, o sea, se apuntaron, no sé si había 1.000 personas, todo chicas, por supuesto, y había unos comentarios, había los ejercicios que yo ponía en esa época de comentar ciertos fragmentos y demás, había cartas muy sentidas, ¿no? De que al menos, yo qué sé, me lo estoy inventando, pero un 80% de las personas que estaban allí leyendo ese libro habían experimentado algo parecido a lo largo de su vida. O sea que yo creo que es algo que estos cánones destructivos van o sea, nos siguen acompañando generación tras generación y van mutando de plataformas y van mutando de lugares, pero siguen estando ahí, y esto sí que habría que mirárselo. Bueno, lo que preguntaba Mauro en realidad era que a toda la gente mayor siempre miramos a la juventud y nos da la impresión de que tienen más libertad de la que nosotros tuvimos. Pero él tiene una hija adolescente y decía que había cambiado esa impresión y que le parecía que tenía los mismos problemas que él en la adolescencia, pero amplificados por ese control continuo que hay de fotografías en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en tal. ¿Tú cómo ves esto? No lo sé, a ver, mi hijo todavía es muy pequeño, dentro de nada hace 5 años, y no sé cómo le afectará esto. No tengo primas tampoco en esa edad, todas ya son un poco mayores o más pequeñas, entonces justo la edad de crítica entre 11 y 15 no conozco a nadie de esa generación ahora mismo cercano, pero sí que es verdad que lo que dices me recuerda un poco a pues yo qué sé, Fotolog, no sé qué, al MySpace, a todos esos modelos. El modelo de mi generación era Cory Kennedy, que era una chica anoréxica, básicamente, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto el cáncer va reproduciéndose, ¿no? Quiero decir, pero es siempre el mismo, o sea, es siempre el mismo problema, pero reproduciéndose. El problema es, ¿sabemos acompañar a esos adolescentes que están pasando por estas cosas? ¿Sabemos acompañar a un adolescente que sufre porque La Loca Magazine le hace sufrir, o que sufre porque TikTok le hace sufrir? No sé. El icono generacional siempre es alguien femenino, siempre es alguien con este tipo de problemas, ¿no? Yo recuerdo que en los 90 creo que se llamaba Elizabeth Burlitzer, que es la que escribió Nación Prozac, ¿puede ser? Bueno, había otra que murió hace poco, pues cuando fue la generación X, pues había esta chica que se cortaba los brazos, autolesión, que tenía bulimia y era la referencia, y es bastante parecido a lo que cuentas tú ahora. O sea, pues lo mismo, siempre hay una figura de este tipo en cada generación, desde que está la sociedad de consumo. Seguramente, el problema es eso, cómo acompañar a los adolescentes, a las adolescentes en este caso. Para mí esa sería la clave, viendo cómo se repiten estas cosas, ¿no? Cómo acompañar. Has mencionado el fenómeno de la revista Loca Magazine, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque yo la compraba siempre en plan como a ver hasta qué punto se había desquiciado la prensa femenina, ¿no? Como habían pasado de Ragazza, que era parecía virginal al lado de Loca, ¿no? Y cómo nos parecía una cosa muy extrema, pero realmente era mainstream, en el sentido de que al final el grupo Z se dio cuenta de que ahí había algo muy central en la generación y cogió a todo el equipo para hacer la revista Cuore, que arrasó totalmente en la prensa rosa del corazón. Esto nos dice que hay algo que no está muy bien del todo, ¿no? Bueno, que nos gusta
La marcha. Sí, o sea, nos gusta lo que nos hace daño muchas veces, ¿eh? O sea, yo recuerdo que cuando estaba estudiando, antes de hacer, o sea, cuando yo quería hacer las prácticas en Penguin Random House en Barcelona y todavía no tenía respuesta, también eché el currículum en la Super Pop. ¿Te rechazaron? Sí. No daba el perfil, tío. O sea, no era lo suficientemente cool, ¿ves? Vaya departamento de recursos humanos. Bueno, te voy a pedir que saques otra pregunta incómoda. Vale. Las preguntas incómodas de Lenore. Bueno, esta sobre 2014, me acuerdo que escribiste un tuit una vez que decías que estabas harta de mirar los medios de comunicación, siempre te encontrabas o a Pablo Iglesias dando un discurso contra la casta o a mí dando un discurso contra los hipsters, así como un rollo sermoneador. ¿Qué es lo que te molestaba y has cambiado de opinión? ¿Sabes? Recuerdo que fui a verte en la presentación de Barcelona, que todos los que estábamos en Playground fuimos a verte. ¿Ah, sí? Sí. No me di cuenta, qué honor. Sí. Pues, y que estaba petada la Calder, sí. Bueno, supongo que era, pues siempre mirar la prensa y que siempre hubiese señores quejándose, no sé, que es lo mismo de hoy, o sea, y alguna señora quejándose también. No recuerdo el contexto, pero imagino que sería... Yo soy muy amable realmente y muy risueña, entonces yo realmente nunca me quejo fuerte de las cosas, solo en la intimidad, entonces no iba con mala intención. Me acuerdo que en esa presentación en la Calder dice, dejé de hacer una cosa que hacían todas las presentaciones, que es empezar con un vídeo de Isaac Marcet. No, lo hiciste. Lo hiciste. Entonces lo que hice fue preguntar a alguien de Playground si iba a venir y como ya sabía que no iba a venir, al final lo hice, pero pensé en no hacerlo porque podía ser ofensivo. Bueno, está bien, o sea, realmente, claro, el discurso de Playground no retrataba lo que tú habías escrito, sino que era consecuencia también de lo que tú retratabas en aquel libro. Como son consecuencia ahora muchísimas otras cosas. Para mí, Gameplays no deja de ser otra vuelta de tuerca de todos estos medios que han muerto, ¿no? Es decir, van recuperando, hay esencias que van recuperándose de unos a otros y bueno, pues van, bueno, igual que las células cancerígenas, aquellas que iban entre la loca y ahora están en TikTok, van mutando, los virus esos mutan, pues también el virus cool muta hacia otros lugares y ahora tenemos Plays. Sí, no te lo pregunté, lo decía porque yo solía poner ese vídeo en las presentaciones donde salía Isaac Marcet, el director de Playground, explicando en qué consistía la revista. Y claro, esto en Madrid y en Barcelona se entendía muy bien, pero cuando hacía una presentación en Santander o en Salamanca o tal, me preguntaban, ¿pero esto es un vídeo real o es una parodia de cómo son los modernos o algo así? ¿No crees que ese mundo te guste más o te guste menos? ¿Es una burbuja? Sí, claro. Y eso es, quiero decir, pues, por ejemplo, para una escritora o para un periodista o para quien sea, eso siempre tiene que ser malo, ¿no? Porque estás en un sitio distinto del mundo real. Sí, a ver, también tengo que decir que para mí eran años de formación también. Es decir, yo empiezo a colaborar en Playground a los 21 años y salgo de allí a los 28. Podría decirse eso, que son mis años de formación, pero también es una burbuja estar ahora siendo editora en Penguin, quiero decir. Es la gran burbuja. De hecho, mi papel ahora mismo es estoy en plantilla, pero no estoy en la oficina. Me quieren fuera para yo poder captar cosas de fuera, porque si no, si me meto en la burbuja de estar todo el día con la cabeza metida en el pingüino, en el culo del pingüino, pues no voy a saber qué está haciendo la gente fuera, no vamos a poder hacer lo que parece que funcionó de Caballo de Troya estos 2 últimos años, que era traer voces que no tenían nada que ver con lo que se estaba publicando en la casa o en las grandes editoriales en general. Entonces sí, ahora me gusta, por eso también me gustó irme, ¿no? de esa empresa, porque era como de repente ver todo lo que quedaba fuera, ¿no? Te acabas metiendo tanto en una dinámica que nuevamente crees que todo lo que se dice fuera va contra ti, que todo lo que se hace fuera es una amenaza, que todo lo que triunfa fuera es o contra ti o para quitarte algo, ¿no? Es decir, estar tan metido dentro de un partido al final, ¿no? Sí. Te acaba volviendo loco y no sabes ni lo que quieres hacer tú ni lo que te gusta realmente.
Entonces yo prefiero dar ese pasito atrás y estar un poquito en la sombra en mi casa, leyendo, escribiendo, editando, pensando, mirando un poquito más allá. Sí, eso yo lo he pensado alguna vez, que podía ser injusto criticar el mundo hipster como burbuja, cuando realmente la cultura puede ser otra burbuja un poquito más grande. Exacto. Pero igual, ¿no? ¿Qué burbuja es ser columnista en El Confidencial? Eso sí que es una burbuja. No me jodas. Bueno, eso se da para mucho, sí, pero son burbujas y sí, realmente cuando bajas a la calle te das cuenta muchas veces. Estaba recordando ahora cuando, volviendo a lo del poliamor y todo eso, tuviste una especie de troll, que es amigo mío, sí, pero en redes, que te puso un texto de Marinetti, el futurista sí. Me resopla con razón, pero es un chico brillante, lo que pasa es que es un poco troll yo en lo redes. Sigo en redes, vaya. Pero te puso un texto de Marinetti donde decía que los futuristas, que eran como, en cierto sentido, los teóricos del fascismo italiano, hacían ataques furibundos contra el amor romántico y querían destruir implantar el amor libre y destruir el amor tradicional. ¿Te hace pensar eso a veces, que lo mismo es una posición equivocada? No. Quiero decir, es que depende, o sea, yo no quiero destruir nada, al contrario, yo quiero que se reconstruyan cosas. O sea, no sé si esa es la respuesta demasiado abierta, ¿no? Pero es que para mí ese es el principio de todo, que es que no se trata de destruir cosas, sino de conservar cosas. Pero para conservar cosas que no nos hagan daño, o sea, para que en el futuro podamos ver otras opciones distintas a las que nos meten con calzador, no sé. Y tú defiendes mucho la potencia emancipadora del placer sexual, ¿no? Que eso sí, es una cosa que todos hemos experimentado y que es evidente, ¿no? Cuando estás satisfecho sexualmente sientes un sentimiento de libertad, pero es algo que también tiene un doble filo, ¿no? Aparte de 1984, una de las grandes distopías literarias es Un mundo feliz, donde hay una sociedad elitista y estratificada, donde se mantiene a la gente en su sitio a través de concederles toda la libertad sexual del mundo y darles una droga que se llama Soma, que pueden ser desde nuestros tranquimacines hasta el MDMA, ¿no? La pregunta es... La pregunta es, ¿no te hace sospechar que esta posición de qué emancipador y qué liberador es el poder sexual, en el fondo no plantea ningún peligro para el status quo, por ejemplo? Para el statu quo, he dicho. No lo sé. Quiero decir, o sea, nuevamente, libertad sexual no es venga, a follar todo el rato, todo el mundo a todas horas, no, es poder hacerlo cuando uno quiere, como quiere, con quien quiere, consensuadamente, concienzudamente y amorosa o no mente, todas las mentes que uno quiera añadirle. Parece que siempre que es como lo de las TERFs, ¿no? Es como, ahora todo el mundo, ahora el género, ahora no sé cuántos, ahora todos los hombres van a querer ser mujeres. No va de que todos los hombres ahora puedan disfrazarse de mujeres, va de que las mujeres trans sean consideradas mujeres y los hombres trans sean considerados hombres. Ya está, no va de que de imponer. O sea, parece que cuando alguien pide algo, y en este caso yo pido saber más sobre mi cuerpo y poder hablar de esto libremente sin que se me condene por ello, parece que cuando estás pidiendo eso, estás pidiendo que sea la norma, que todo el mundo tenga que estar todo el puto día hablando de follar. Y no se está pidiendo eso, igual que la ley trans no pide que todo el mundo tenga que ser trans ahora mismo. Entonces no llevemos a los extremos tampoco esas pequeñas peticiones, esos pequeños hola, hacedme caso un momento, os voy a contar algo que me está doliendo y que a lo mejor a más gente nos duele, vamos a hablar de este tema, a ver si podemos relajarnos con esto. No estoy imponiendo que sea la única forma de liberarse como mujer o como sea, ¿no? el sexo, simplemente estoy pidiendo que se pueda hablar de ello, que se pueda leer sobre ello y que se pueda pensar sobre ello para llegar a otros lugares, no sé, a los que ahora mismo no llegamos. Pero ¿compartes hasta algún punto la tesis de Un mundo feliz, de que puede ser beneficioso para mantener el poder existente, que la gente tenga toda la libertad sexual y psicotrópica del mundo?
No lo sé. No he leído la obra, no puedo decirte. No te tocó en el colegio, a nosotros nos la hacían en 1984 y Un Mundo Feliz, cosa que agradezco públicamente al sistema educativo español. Pues no, en Almería en los años principios de los 2000 no leíamos eso. Bueno, de todas formas... Leíamos a Lorca, o sea, no me jodas. Lorca está muy bien, que es mejor, más guay, no sé. Pero bueno, en el fondo es esto de que el placer sexual es liberador es uno de los lemas clave de la contracultura y se ve que todo el mundo, todos los grandes líderes contraculturales acabaron en alguna empresa capitalista de Silicon Valley o de Hollywood o de Nueva York. O sea que realmente es liberador personalmente, pero no es liberador ni colectiva ni socialmente. Yo es que eso no lo puedo saber. Evidentemente, quien intente apropiarse de esa liberación, de esas liberaciones individuales, es decir, yo siempre, por ejemplo, durante la promo estoy criticando todo el rato el discurso de la empresa Satisfyer, ¿no? Que me parece que es enfermizo y es... el otro día tenía una charla con el diario.es, yo estaba tan contenta, voy a la entrevista tal y de repente veo patrocinado por Satisfyer y yo, ¡no! Por favor, nos persigue, o sea, me persigue esto, ¿no? Que no es que no lo use y no me encante, pero o sea, que alguien venda, que alguien utilice todo esto y que se estén forrando con nosotros hemos conseguido liberar a la mujer, me parece terrorífico. Pues me parece un ejemplo espléndido que las charlas estas del diario las patrocine Satisfyer, cuando es que lo puedes disfrutar perfectamente, pero es una solución neoliberal a los conflictos de vínculos emocionales. Es un meme, se ha convertido en un meme que está muy bien, que a mí yo de repente digo, coño, wow, ¿sabes? Bueno, no sé, o sea, es como, ostras, esto mola, ¿no? Pero claro, una cosa es que algo mole y otra cosa es que que parezca que el siglo XXI dependa de que nos succionemos el clítoris todas. Que no es así. Un debate muy interesante alrededor de esta ilustración del New Yorker, que salía una chica como supermona, vestida de cintura para arriba, enfrente del ordenador y la pantalla, luego su casa estaba toda sucia, se notaba como que estaba sola, pero que en la pantalla parecía muy cool, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos. Sí, ese podría ser el resumen de la sexualidad de muchas durante la cuarentena. No, por ejemplo, no sé. No, pero si el problema no es que fuera durante la cuarentena, es que seguirá siendo después de la cuarentena. Siempre, para toda la vida, sí. No, yo creo que lo del Satisfyer está bien porque ha conseguido algo que además creo que te hicieron esta pregunta, Oche, me parece, lo del pajero y todo esto, ¿no? Sí. Pues es muy interesante. Esto... Bueno, espera, la voy a decir para que se entienda. Bueno, tú hablabas al principio, has hablado de la masturbación femenina como liberadora, pero es verdad que hay un imaginario de la masturbación femenina como algo emancipador, pero hay otro imaginario de la masturbación masculina como algo cutre, rijoso y rechazable, ¿no? Sí, esto es un problema que también debería resolverse, ¿no? Porque también es al fin y al cabo acaba convirtiendo la masturbación masculina en un tabú también, igual que la femenina lo es o lo estaba siendo y ahora está cambiando un poco, ¿no? Pero esto demuestra que la masturbación masculina también es un tabú. O sea, yo pienso en American Pie y pienso en que para mí mis primeras imágenes de cómo se masturban los tíos es jo, ¿sabes? O sea, es como la risotada chunga, asquerosa, eso, ¿no? La imagen del pajero, de no sé cuántos, tal, que por un lado parecía liberador, con lo que decías antes de TikTok, que parece que son niños liberados, pero que realmente tienen un montón de traumas por culpa de una red social donde pasan cosas malas. Pues esto es igual. Parecía que el hombre cis heterosexual estaba liberado, pero ¿cuál es su liberación? La risotada sobre su propio pene, su miedo a hablar de sus genitales, su constante comparación con los genitales que aparecen en la pornografía, gigantes y desmedidos. Hostia, pues también tenéis un problema. Deberíais escribir al respecto. Un libro. Sí, bueno, porque es muy problemático. No es tan distinto a lo que nos pasa a nosotras. La estigmatización de la masturbación masculina no se sabe muy bien de dónde viene, ¿no? Pero cuando piensas en un tío masturbándose, seguramente piensas en Torrente, y cuando piensas en una mujer masturbándose, seguramente piensas en una cantante, una escritora super cool que ha perdido los tabúes, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Pero claro, estos son las dos caras de una misma moneda muy
muy peligrosa, que es esa idealización ese relato único, es decir, que el pajearse solo puede ser de esta manera torrentesca y hacerse un dedo solo puede ser de esta manera florida y afrodítica, ¿sabes? O sea, no, o sea, es lo mismo en ambos casos y hay que naturalizarlo en ambos casos y ya está. Caliente en gran medida es un libro confesional. Me gustaría saber cuál fue la parte que más te costó, que fue más difícil de escribir, o si dejaste alguna fuera porque fuera demasiado difícil de escribir, algo que intentaras y que no te saliera. Creo que lo más complejo era la parte de la maternidad. Porque siempre que hablo de mi maternidad, al fin y al cabo estoy hablando de otra persona, que es mi hijo, y que todavía no puedo, igual que a los dos hombres que aparecen ahí retratados, Antonio y Ernesto, sí que les mandé el texto para que lo vieran y ver que todo estaba ok y que me daban su permiso para publicarlo. A mi hijo todavía no le puedo decir eso, ¿no? Y entonces siempre te genera como unos sentimientos un poco raros. Y también porque creo que todavía hay mucho estigma sobre la imagen de la madre follando. ¿Sientes la obligación moral de que lo aprueben los personajes de tu libro? Quiero decir, aunque es cuando son personas reales, claro, son personajes. Hombre, son personas a las que quiero, entonces no me gustaría que se sintieran, que sé que no lo harían, ¿no? Yo también a lo mejor soy demasiado, o sea, soy muy de preguntar ¿qué tal? ¿Está bien? ¿Todo está bien? Tal. Es decir, que venga un poco de eso, ¿no? El consentimiento es muy importante para mí. Entonces, sí que es cierto que aquí me apetecía que lo vieran y que todo el mundo estuviera a gusto porque precisamente trataba temas muy, muy delicados y muy pasados también. Quiero decir que esto está escrito, o sea, la narración real más diario se detiene en un momento que para mí o sea, no ha pasado tanto, pero para mí me parece que ya han pasado siglos, ¿no? Todo lo que ha cambiado en el mundo después de que yo pusiera el punto y final en lo anecdótico es muchísimo. Entonces, precisamente por eso, como retrataba un momento muy complejo y muy determinado, me apetecía que las dos personas que aparecen ahí lo pudieran ver. Porque se supone, pero te lo pregunto porque se supone que literariamente lo que importa es lo que digas tú y estar tú de acuerdo con lo que firmas. Manuel Carrere creo que ahora le acaban de poner una demanda porque su pareja o expareja no está de acuerdo con el retrato que hace de ella en el último libro. Yo estoy súper contenta con lo que he escrito, pero también en este caso también yo creo que hay un poco de oda también a esas dos personas. Intento ser lo más tierna posible en la narración y bueno, me apetecía que lo vieran, no sé, es algo que está ahí. Me gusta tener el consentimiento. Decías al principio que tienes un montón de lectoras jóvenes, mujeres. Uh-huh. Me gustaría saber qué tipo de responsabilidad te hace sentir eso y qué tipo de relación tienes con ellas en general, o que nos cuentes un poco sobre eso. Pues, a ver, a veces es complejo porque ves gente. Hay mucho tipo de lectora, ¿no? Pero a veces hay gente que se toma muy en serio todo lo que dices y que lo sigue a rajatabla, ¿no? No solo al nivel de leo lo que tú lees o leo lo que recomiendas, sino que ves que están ahí como pendientes, ¿no? De hecho, me llegó un comentario muy gracioso de alguien que me decía, pero lo que cuentas en este libro yo ya lo había deducido por las redes sociales, qué decepción haber contado algo más. Y es como, yo no estoy para contarte lo que... O sea, como que hay gente que está muy encima y a veces... creo que puede llegar a ser hasta un poco peligroso, ¿no? Ese nivel de sentirse identificado con la escritora a la que estás leyendo, ¿no? Entonces, por eso todavía no sé muy bien. Va por épocas también, ¿no? Hay épocas en las que eres más visible, otras en las que no. Ahora sí, porque estás en la prensa todo el día. Otras en las que estás como más escondida. Entonces, no me siento tan responsable. Ahora, estos días, todo lo que publique sí que me siento más responsable, pero a lo mejor cuando ya la promo haya pasado, me podré relajar y estar como más relajada en redes sociales también, ¿no? No sé, es una relación un poco rara con la lectora, no que está en su casa leyéndote, sino con la lectora que está en redes sociales mirando lo que haces todos los días, ¿no? Y iba a contar una anécdota, pero se me ha ido.
¿El chico este que te decía que cuenta algo más, quizá? No. Bueno, da igual. Esto que contabas, que me parece muy interesante. Ah, bueno, sí, lo de los cumpleaños. Sí. No te imaginas la cantidad de audios que mando felicitando a gente por su cumpleaños. Tipo, me escribe, hola, soy no sé qué, mi amiga tal va a cumplir 18 años y es muy fan tuya, ¿le podrías mandar un mensaje? Eso lo hago. Bueno, no sé si sabes que en Hollywood hay unos servicios donde las estrellas o exestrellas te felicitan por $5 tu cumpleaños, entonces graban el mensaje, graban todos los nombres posibles que tal y lo montan y tal. Pues yo tengo una relación muy... Sí, no, es que es muy raro. Por ejemplo, Ernesto me dice, no hagas eso, ¿no? Pero yo... Hay como... No sé... Yo pienso en mí misma a los 18 y si me hubiese escrito, yo qué sé, Miriam Reyes o alguna poeta que me gustara y lo hubiese flipado, no sé, me hubiese animado, ¿no? A seguir escribiendo, a seguir leyendo. Pienso, no sé, lo mismo es que soy, pues, bueno, sí, yo soy muy optimista en general con las cosas. ¿Quieres decir que tú has sido el tipo de lector que ahora se obsesiona un poco con tu vida a veces? No, me refiero a que pienso que el hecho de que alguien te anime o lo que sea, ¿no? Pues eso, es alguien animando. O sea, entiendo que la lectura también es algo que haces en solitario, que si no estás metida en el mundillo literario como nosotros lo estamos, es algo que a lo mejor no compartes con tanta gente de tu día a día, entonces que de repente la escritora a la que lees te escriba esa felicitación o lo que sea, porque tal, pues puede animarte, no lo sé. Yo en Almería me sentía muy sola de adolescente porque no tenía el círculo, evidentemente, que hice luego cuando llegué a Madrid y demás, ¿no? De pues todos estos, Antonio, Ernesto y demás. Entonces, no sé, se me está yendo da igual. La explicación. Es muy interesante la historia del chico este que te dice, que lee caliente, dice cuenta algo más, ¿no? Da la impresión como si estuvieran siguiendo un culebrón donde el culebrón eres tú y el libro o el post de Instagram es solo otro capítulo, ¿no? Y dicen, no me cuentes lo mismo que me has contado ya en otros trailers en Instagram, ¿no? Eso es lo que... Sí, supongo que se refería a eso, pero bueno, pues ¿qué quieres que le haga? No sé. No, sabes que no, yo no he escrito eso para que sea un culebrón, ni publico fotos para que sean un culebrón. O sea, yo he escrito eso para extraer una serie de ideas y de sensaciones y de lugares a los que quería llegar, a los que llegué mentalmente gracias a esas circunstancias, ¿no? A esas vivencias. Entonces, quien lea esto en clave cotilleo, pues lo siento mucho porque no va a encontrar nada. Uh-huh. Estaba pensando que tú subes fotos con tu novio a Instagram, cuando nos mandaste una foto de promo que salías con una camiseta y tal. Esto es una cosa que en los viejos códigos del feminismo podría parecer como una especie de, yo qué sé, de actitud de sumisión, cuando realmente es una actitud de empoderamiento, ¿no? O sea, tengo una relación que en la que puedo hacer esto con toda naturalidad y no pasa nada, ¿no? Bueno, sí, a ver... Además, en este caso, Ernesto es amigo mío desde que tenemos 19 años. Nos hemos peleado 1000 veces, nos hemos reconciliado 1000 veces y ahora estamos saliendo. Bueno, es divertido. Quien conozca la historia, pues no cuento, pero quien conozca la historia le puede parecer divertido el momento actual, claro. ¿Y cuál es la pelea artística, digamos, más grande que habéis tenido? O sea, ¿os peleáis por cosas personales o también por cosas artísticas, estéticas? Mira, esto es una cosa muy interesante, que es que con Ernesto jamás nos hemos peleado. Ah, me has dicho que te has peleado, acabas de decir que te has peleado 1000 veces. No. Ah, ¿no? ¿Cuándo he dicho? No decías que eras amiga desde los 19 años. Peleado de cosas... Sí. Sí, o sea, en esa época, ¿no? Ahora no, ahora es todo como muy fluido y muy tal y es todo muy, muy jijijojo. Pero las grandes peleas han tenido que ver con que él era mi troll. Lo cuenta en Memorias y Libelos. Ah, sí, es Memorias y Libelos del 15M, sí. Es el nuevo libro de Ernesto Castro que trata sobre su experiencia en el 15M. Sí. Y entonces habla también de vuestra... Sí, me refería que en el último, como que en la última temporada no ha habido una gran pelea de estas como las del pasado, que sí que eran, pues yo qué sé, cosas que tenían que ver con desacuerdos literarios locos, o que él se hiciera amigo de repente de Juan Sotoibar, que había sido mi troll toda la vida, pero es que claro, Ernesto también había sido mi troll, entonces bueno, en fin, ¿quién no ha sido
sido mi... Pero ¿a qué llamas trolear? Llamas trolear a estar en desacuerdo, ¿no? Yo no veo a Ernesto o a Juan Soto Ibars como siendo... Juan Soto Ibars abrió un blog que se llamaba Luna Luminosa, en donde fingía que escribía mi día a día. Ah, esto no lo Y sabía. sí. Yo lo he conocido ya más mayor. Y luego me pidió por favor que si me podía entrevistar como mi ex-troll, y yo le dije que no. Que si quería pedirme disculpas, que me las pidiera de verdad, Juan. Pero no que escribas un post para hacerte tú además ahí el digno en el Confidencial, ¿sabes? Bueno, y en el caso de Ernesto, él en una columna de Público puso un comentario de que si yo estaba ahí era por mis padres, que también manda huevos que sea él. Bueno. Es como, en fin. Y los hijitos de, ¿no? Y entonces el tío se dejó, o sea, lo hizo con su correo electrónico. Había que firmar con el correo electrónico y el tío dejó su correo electrónico. Entonces, claro, yo recibí ese mensaje y vi que era Ernesto el que me estaba insultando. Y luego quedamos, hicimos las paces y desde hace 12 años muy buenos amigos. Bueno, pues nos quedan 5 minutos. Te voy a acabar con una pregunta. Me ha sorprendido esto de Soto Ibars. Es que me estoy dando cuenta de que se ha convertido como en el supervillano de Para mí realmente lo ha sido, que a los 18 años un tío fingiera mi vida en un blog y me troleara de esa manera y me insultara de esa manera. Para mí ha sido un supervillano y he sufrido mucho por su culpa. Para ti, para Cristina Morales también, por ejemplo, que le Supongo. cita tal. Es una especie de contrafigura de tu generación o de tu grupo social, digamos. ¿Por qué? O sea, Bueno, ¿qué es lo no- que te parece tan rechazable? No creo aparte que de sea le troleara? tan contra... O sea, quiero decir, yo he salido muchas veces con él también de fiesta, tanto en Barcelona como en Madrid, y tenemos un grupo de amigos que vamos entrando y saliendo a Isa de la Cruz, no sé qué, es decir, que tenemos relación, ¿no? Pero bueno, siempre está bien, ¿no? O sea, una generación no puede existir si no hay polos opuestos, ¿no? Entonces yo el otro día lo pensaba, lancé una pregunta en Twitter que era ¿qué era para vosotros un libro de culto? Y yo creo que en mi generación hay ya varios. Está el trap, por supuesto, está Lectura Fácil, está Arde en las redes. Yo metería ahí también el de Bernabé. Metería, por ejemplo, vamos a meter Fresh y Cool, ¿no? Que fue como el primer novelista, ¿no? de nuestra quinta en publicar. Metería también a Berta García Faet. Es decir, que yo creo que sí que hay ya obras que han sido muy... Metería la antología de Tenían 20 años y estaban locos, que yo creo que también fue un principio para mucha gente. Pero por eso digo que siempre tiene que haber extremos, ¿no? en un sitio y otro. Entonces está Lectura Fácil por un lado y está La Trampa de la Diversidad por otro, y no pasa nada. O sea, tienen que convivir para entender qué somos. Bueno, pues con este llamamiento a la hostilidad cordial despedimos el programa. Muchas gracias, Luna, por venir. Gracias. Y gracias a todos por escuchar.